Bueno, primero que todo, un saludo muy afectuoso a todos y cada uno de ustedes. Saludo especialmente a nuestro nuevo compatriota, el expresidente Felipe González, su señora Mar, a los directores de los partidos, doctor Roy, doctor José David, Werner, y a todos los asistentes a esta convención, a esta reunión ideológica que estamos sosteniendo en este momento. Quisiera, antes de entrar en materia, referirme al hecho muy triste del secuestro de la hija de alguien que luchó mucho por el partido, que ahora es funcionario de mi gobierno, un gran funcionario, el doctor Mora, su hija Daniela, de tan solo 11 años, fue secuestrada el día de ayer. Y lo que quiero simplemente decirles es que el gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance para recuperarla. Hemos hablado con Diego en varias ocasiones, hace una hora volví a hablar con él. Estamos haciendo todo lo posible, esto hay que mantenerlo dentro de cierto marco de prudencia, y quiero resaltar el anhelo de todos los colombianos para que se le respete la vida a esta niña. Es un hecho horrible que no es aceptable bajo ningún punto de vista. El gobierno está actuando y esperamos que tenga una pronta solución. Y como decía también Roy, el secuestro afortunadamente se está volviendo cosa del ayer. Este año, en lo que llevamos corrido el año, el secuestro se ha disminuido 70% frente al año anterior, y el año anterior fue el año de secuestros más bajos en los últimos 35 años. Ha venido descendiendo y hoy un secuestro nos arruga el corazón. Eso quiere decir que nos estamos acercando cada vez más a ser un país normal. Recuérdense ustedes, hace pocos años, un día, 3, 4, 10 secuestros y ni siquiera eran noticia de primera página. De manera que hacemos votos por la pronta recuperación de Daniela. El motivo que nos reúne hoy, lo acaba de entregar José David, la verdadera historia del partido de la U. Me divertí mucho escribiendo las palabras que ustedes van a encontrar ahí. Tengo que agradecerle a Camilo Enciso, que me ayudó mucho en la parte ideológica, a recoger ideas, a ordenar las ideas y recordarles, este partido lleva muy poco tiempo, 10 años, pero ya hemos hecho historia. El solo inicio del partido, recuerdo muy bien, contra viento y marea. Nadie daba 5 centavos por el partido de la U. El partido de la U, esa U, que fue un largo debate sobre el nombre del partido. ¿Cuántas veces no nos reunimos con el senador, que en paz descanse, Luis Guillermo Vélez, con el doctor Aurelio Uragorri aquí presente, diciendo qué nombre le ponemos al partido? Yo les decía 2 palabras muy importantes. Un partido que tiene, por lo que nuestro país es, estar comprometido con lo social, Y por otro lado, tenemos que tratar de buscar unidad. Hemos sido un país desde nuestra independencia, un país dividido, polarizado. En el pasado, pues cuántas guerras civiles no hemos tenido a través de toda nuestra historia, seguimos teniendo, estamos en una guerra, y por eso buscar la unidad. La unidad le permite a una sociedad, a un país progresar mucho más rápido y en forma mucho más efectiva. Y así fue como introdujimos ese nombre que tiene el partido, Partido Social de Unidad Nacional.
Y creo, y debe ser así, que esas dos palabras deben servir siempre de norte, ¿no? Siempre estar comprometidos con lo social, siempre buscar la concertación en lugar de la confrontación, buscar la unidad, buscar la reconciliación. Eso como norma de conducta de un partido con posición política, creo que a la larga da muchos más dividendos. El partido hizo historia, comenzó haciendo historia el primer día que se puso a prueba. Decía que no nos daban 5 centavos por el futuro del partido, nos decía que esto no tenía futuro, y resulta que en la primera elección rompimos 157 años de monopolio bipartidista. El Partido Liberal y el Partido Conservador llevaban 157 años obteniendo las mayorías en el Congreso de la República. Por primera vez, el partido de la U rompió ese monopolio, esa situación. Y desde entonces también nos dijeron, no, eso es flor de un día. Eso después de este triunfo se va a venir abajo. No hemos perdido una sola elección. Elección tras elección se ha venido ganando, pero aún con un esfuerzo enorme. Y qué bueno que estemos reunidos para ir fortaleciendo nuestras bases, qué es lo que pensamos, para dónde queremos ir, para dónde queremos llevar el país. Un partido de solo 10 años es como un niño que está buscando su futuro y que tiene que estar en permanente discusión para descubrir ese futuro. Pero en ese proceso también hemos hecho historia. Apenas ganamos esas elecciones, luego el partido participó en forma muy activa. Fue determinante, ustedes acordarán, en el impuesto al patrimonio, que sirvió para el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas, que a su vez, con las reformas que hicimos en materia de inteligencia, en materia de operaciones, cambiaron la correlación de fuerzas militares frente a la guerrilla. Y eso es lo que nos tiene hoy viendo la posibilidad de la paz. Sin ese apoyo del partido, sin esas decisiones que ustedes tomaron en el Congreso de la República, el apoyo que nos dieron en las reformas que hicimos en la parte militar, no estaríamos hoy aquí sentados hablando de paz. Luego, cuando ustedes me dieron el aval y me apoyaron en la presidencia y comenzamos un gobierno que quisimos desde el principio que fuera fiel a esos principios, a esas palabras de lo social y la unidad. Unidad trajimos a la coalición de gobierno a mis antiguos rivales, robándonos una idea, presidente González, de Lincoln, cuando sus antiguos rivales candidatos a la presidencia los trajo al gobierno. Yo hice algo parecido y logró unos resultados muy importantes, porque esa coalición liderada por el partido de la U ha hecho reformas que antes no eran posibles, eran impensables. Reformas, por ejemplo, a cómo se dividen las regalías, cómo se reparten las regalías en el país. Muchísimos intentos en el pasado para hacer una distribución más equitativa, finalmente se logró. Por eso creo que es una reforma que va a quedar en la historia como una reforma para la equidad, siempre pensando en equidad, en lo social. Las leyes, por ejemplo, de sostenibilidad fiscal, que ahí viene y entra a colación lo que este partido tiene como norte o debe tener como norte en su posición frente a la economía y frente a lo social. Yo he querido acercar el partido, alimentar el partido con las ideas de la tercera vía. El Estado, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Ahí
el mercado hasta donde sea posible, una economía sólida, una economía que genere recursos, una economía que tenga la confianza de los inversionistas es una condición necesarísima para poder aplicar una buena política social. Este partido lideró en el Congreso una reforma constitucional que obliga a todos los poderes públicos a tener en cuenta el efecto de sus decisiones sobre la sostenibilidad fiscal de la nación, con el criterio que una crisis fiscal, una crisis económica, lo que hace es vulnerar los derechos de los ciudadanos, algo que vivimos en carne propia, la viví yo como ministro de Hacienda en la peor crisis económica de los últimos 100 años aquí en Colombia, y algo que ha servido de ejemplo en Europa. Recuerdo muy bien cuando estuve en México en el G20, los países europeos diciendo esto que hizo Colombia lo tiene solamente en cierta medida Alemania, pero sería muy bueno que los demás países lo introdujeran en sus propias constituciones. La ley de víctimas y restitución de tierras que se aprobó en el Congreso, una ley histórica. Aquí vino el secretario general de Naciones Unidas a la firma de esa ley. Dijo, esta ley no tiene precedentes en el mundo. Y ayer, la Universidad de Harvard tiene un equipo haciéndole seguimiento a esa ley y sobre todo a la unidad de víctimas. Ya llevamos 500.000 de víctimas reparadas directamente. Y decía la universidad en la conclusión del seguimiento que ha venido haciendo, Colombia ha sido el país que más víctimas ha reparado en la historia de la humanidad y las ha reparado correctamente. Y está haciendo algo que nadie nunca había hecho, y es comenzar a reparar víctimas en medio del conflicto. Y la forma como la está reparando es la forma correcta. Hicieron una encuesta entre las víctimas. Los resultados son bien interesantes, que tienen que ver también con la justicia transicional, doctor Roy. Decían las víctimas que para ellos era más importante la reparación que el castigo a los victimarios, lo cual comprueba algo que ya habíamos escuchado de las propias víctimas cuando fueron a La Habana y que regresaron más propensas a ser generosas con la reconciliación más que el promedio de los ciudadanos. Pero esa ley fue aprobada por el partido de la U. La ley del primer empleo, que ha tenido un efecto tan importante en la generación de empleo, sobre todo entre los jóvenes. Las leyes, el Estatuto Anticorrupción, las leyes que le dan a los colombianos más derechos, porque este partido, y eso debe ser otra norma, es un partido que quiere que los derechos se garanticen y se amplíen, porque hay otras corrientes que lo que quieren es restringir los derechos. Nosotros debemos estar siempre al lado de garantizar y fortalecer los derechos de los ciudadanos, y toda la legislación que se ha aprobado en estos 4 años, histórica también en esa materia, es muy importante. Por ejemplo, fuimos el primer país, presidente González, de aprobar una ley en donde la salud la convertimos en un derecho fundamental para la sociedad. Aquí estuvo la comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas el día que promulgamos la ley, dijo, este es un ejemplo para el mundo entero, y eso, por ejemplo, como un paso en esa concepción que tenemos de un país con derechos fundamentales garantizados para los colombianos, es muy importante, pero no solamente es la ley, sino que hemos logrado aumentar la cobertura de los colombianos en el sistema de salud del 86, 84, 85% a 97%, o sea, tenemos cobertura universal. Hemos ampliado el número de tratamientos de enfermedades que cubre el sistema. Pusimos a los pacientes de segunda clase en los asientos de primera clase, unificando los beneficios, pero por lo alto, no por lo bajo. Y pusimos una serie de medidas para controlar los precios de los medicamentos,
que está teniendo unos resultados muy positivos. En fin, yo podría seguir en esta lista porque hemos venido haciendo historia. En 10 años este partido ha hecho historia en todos los frentes y los resultados así lo demuestran. Esta misma semana estuvo aquí en Cartagena el Centro de Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford con Naciones Unidas, la CEPAL y muchas entidades internacionales, 40 países que ya están dentro del sistema, un nuevo esquema, una nueva forma de medición de la pobreza. Esto fue algo estimulado por un personaje maravilloso, fue mi profesor en 2 ocasiones, Premio Nobel Amartya Sen. Y él decía que la pobreza hay que medirla en una forma diferente a la medición normal, que es simplemente por ingresos. Hay que medirla y se le dio el nombre de pobreza multidimensional, midiendo el verdadero acceso de las personas, de las familias, a las necesidades básicas, a los servicios básicos, si tienen acceso a la salud, si tienen acceso a la educación, si tienen una habitación o una casa digna, si tienen una serie de necesidades que están establecidas, y Colombia fue pionera en ese proceso. Comenzamos unos pocos países, ya hay 40 que lo están utilizando, pero lo importante, lo que nos debe de hacernos sentir muy orgullosos es que estas instituciones y sobre todo el Centro de Desarrollo Humano reiteró hace 2 días en Cartagena, allá estaba Tatiana, Colombia ha hecho más por luchar contra la pobreza y la pobreza extrema. La medición que estamos haciendo, el número de pobres que ustedes han eliminado, la gente que han sacado de la pobreza y la pobreza extrema, es un verdadero ejemplo para el mundo. Nunca antes en la historia, por ejemplo, de América Latina, en tan poco tiempo, habíamos sacado tanta gente de la pobreza y la pobreza extrema. Eso se debe a todas esas reformas que el partido de la U ha venido aprobando y promoviendo. Por eso digo que este es un partido que en 10 años ya ha hecho historia en muchos frentes. Tenemos que tratar de seguir haciendo historia. ¿Y qué mejor que lograr, después de 50 años de guerra, lograr la paz? Eso sería también un cambio histórico, porque muchos de los problemas que tenemos, que hemos venido acumulando, se debe al conflicto armado interno, que es como un freno que hemos tenido durante tantos años, durante tanto tiempo a nuestro desarrollo, que no nos ha permitido realizar nuestro verdadero potencial. Y por eso mi obsesión desde hace mucho tiempo con Felipe, desde hace más de 20 años, venimos trabajando por la paz. Ahora le voy a dar la palabra a Felipe porque, presidente González, si hay alguien que haya sido testigo de los muchísimos intentos que han hecho todos los presidentes de Colombia por buscar la paz, ha sido Felipe González. Si hay alguien que haya querido ayudar de buena voluntad a ese propósito de lograr la paz en Colombia, ha sido Felipe González. Por eso, qué bueno tenerlo aquí con nosotros en este momento histórico donde estamos acercándonos por primera vez realmente a esa posibilidad. Lo que sucedió ayer, los acuerdos sobre la Comisión de la Verdad, es muy importante, es muy significativo y les voy a explicar brevemente por qué. La justicia transicional, que es lo que en este momento no nos ha permitido avanzar realmente en la negociación, porque ese es el tema fundamental. Hemos avanzado en otros frentes, pero el de la justicia. La aceptación de la justicia transicional es fundamental, necesarísimo para poder llegar al final del conflicto. Ahí hay un lío que ahora discutiremos con el presidente González, una diferencia de enfoques, pero el hecho de que se haya aceptado y se haya acordado la Comisión de la Verdad
es un paso muy importante en la aceptación del principio de la justicia transicional o de la justicia integral, llamémosla como la que queramos llamar, porque estamos haciendo historia. ¿Y por qué lo digo? Porque la base de esa justicia es el respeto por los derechos de las víctimas. ¿Y cuáles son esos derechos de las víctimas? El derecho a la justicia, el derecho a la reparación y el derecho a la verdad. Y lo que hicimos ayer es un reconocimiento de esa justicia integral y un elemento fundamental de esa justicia integral. Si logramos ponernos de acuerdo en los otros dos puntos, esto fluirá con mucho más rapidez. Por eso creo que estamos en un momento histórico, en un punto de inflexión, y qué bueno tener a una persona que ha sido testigo como pocos de este esfuerzo que hemos hecho los colombianos hace 40 años, 50 años por lograr la paz. No hemos podido, pero creo que si nos proponemos en esta ocasión lo vamos a realizar, y nuevamente eso sería un gran legado, el más importante que le podemos dejar a las próximas generaciones como partido, como gobierno y como país, porque lo he dicho mil veces, este no es la paz ni de Juan Manuel Santos, ni del gobierno de Juan Manuel Santos, ni del partido de la U, es una paz para todos los colombianos. Y así, si logramos unirnos, nuevamente la palabra unidad, unirnos todos para lograr ese propósito, estoy seguro que así será. De manera que bienvenido nuevamente a su país, presidente González, y comencemos este conversatorio. Muy bien, gracias, presidente. Gracias por la invitación. Es la primera vez que tengo la oportunidad de agradecer en público el que podamos compartir ciudadanía colombiana. Y debo decir que me siento muy orgulloso. Me siento agradecido y orgulloso de haber recibido esa distinción. Inmediatamente debo decir que después de que la Asamblea venezolana, o una parte importante de la Asamblea, me declarara persona non grata, ustedes han tenido la idea de declararme persona grata, que es casi redundante respecto de ser ciudadano colombiano. No se los agradezco de verdad. Me he sentido siempre cómodo, siempre me he sentido cómodo en Colombia, en todas las situaciones. Y le voy a decir de buena fe, por si acaso alguna vez se me entiende, y a lo único que aspiro es a sentirme igual de cómodo en un país hermano como Venezuela. No hay otra intención detrás de mis acciones, más que todos nos podamos sentir cómodos. Y agradezco haber sido invitado a una convención de partido, y es un congreso ideológico. Ya no está de moda, además ya no se habla de ideología, ahora se habla más de psicopolítica. Ahora hay muchos que piensan que la suma de todas las indignaciones hacen un programa de gobierno. Pero todo el que se indigna tiene razón para indignarse, pero si uno suma las indignaciones no le sale un programa de gobierno. Entonces, me llamó la atención que es un congreso ideológico. Pues yo lo discuto con mis compañeros de partido, aunque no tengo ya ninguna responsabilidad institucional, y a lo mejor es una aportación que les divierte. En el fondo, yo rechazo, se lo digo a los compañeros, que la ideología funcione como una coraza que oculta la falta de ideas, cosa que ocurre a veces. Uno tiene un discurso, eso es muy tradicional en la izquierda histórica y también en la derecha histórica. Lo vemos con el Tea Party, ¿no? Hay una especie de discurso, se supone que ideológico, que lo que en realidad oculta es la carencia de ideas. Pero para que haya una propuesta ideológica, he insistido siempre en eso, tiene que haber la articulación de ideas que se convierten en propuestas programáticas, y digo la articulación, no es una pura suma, que definen un proyecto de país.
Y esa articulación de ideas, definiendo un proyecto de país, es una propuesta ideológica. Si no, la propuesta ideológica es defensiva, estos que se autocalifican, bueno, desde los partidos de la izquierda radical, nosotros somos marxistas revolucionarios. Bien, y detrás de eso que está diciendo, ¿qué hay? O sea, no cómo se autocalifica, sino qué propone. Entonces, es interesante porque hace poco tiempo, presidente, un amigo, que ahora es canciller de uno de los países de América Latina, me decía una cosa preciosa. Decía, bueno, ya sabemos desde la izquierda cómo se accede al poder democráticamente. Ahora tenemos que resolver qué se hace con el poder democráticamente, que no es la misma cosa. Bueno, eso es lo que supone una propuesta ideológica. Y he oído algunas cosas ya, al paso. Es decir, ¿hace falta partidos fuertes para una democracia fuerte? Sí, pero hace falta partidos fuertes con instituciones fuertes. Si hay partidos fuertes sin instituciones fuertes, estaremos en una partitocracia. Durante casi 3 décadas, el modelo de Venezuela, sistema anterior, era una partitocracia fuerte con instituciones débiles. La crisis de la partitocracia arrastró la institucionalidad y las cosas cambiaron, como todo el mundo sabe que cambiaron. Por tanto, es bien importante retener eso. Y ya voy al tema que más me importa, pero que lo voy a hacer. Yo no puedo ver a Colombia desde fuera, no ahora por la condición de ciudadanía, sino por la implicación de décadas en todo el proceso de Colombia. Pero también creo que es bueno tener un poco una mirada externa, porque yo comprendo lo que se sufre cuando se tiene la percepción de lo que yo llamo muchas veces en España, la percepción de dentro de la olla de garbanzos hirviendo, que uno no tiene perspectiva, y eso lo da a veces una cierta distancia, una mirada externa sobre lo que ocurre. Por tanto, yo creo que la paz es una condición necesaria. Haré alguna consideración sobre eso. Es obvio que no es suficiente. Es más, la firma de un acuerdo de paz debe permitir, también como condición necesaria, que se opere, que se gestione el acuerdo, incluso por los que habéis protagonizado la posibilidad del acuerdo durante un tiempo. Porque entonces cuando empieza el verdadero desafío, una vez que se superen estos obstáculos. Y no hay mucho tiempo que perder, pero es una opinión personal. Lo hizo de tomarse el tiempo. ¿Por qué se lo digo? Hablo primero de la condición necesaria. Acabo de estar en Bruselas, corazón de la Unión Europea, con todos los problemas de articulación que tiene. Y también he estado unos días en Brasil, debo decir, con dirigentes políticos de toda la región, y en Bruselas con dirigentes políticos europeos. Debo decir que hay una expectativa desde que comenzó este proceso muy fuerte por el proceso de paz de Colombia, y ahora, en el momento actual, una creciente, no sé si lo puedo decir, inquietud porque no se culmine el proceso, con las dificultades que sea. Inquietud como diciendo, bueno, hemos preparado todo lo que podemos hacer, aparte de dar apoyo, hablo de la Unión Europea, para ayudar materialmente en el post-conflicto, en la reparación, en la reinserción, en las políticas que se pueden hacer. Durante el conflicto los que han podido ir ayudando son conocidos. Yo creo que, una vez más, destacar que Cuba ha hecho un buen papel necesario, y curiosamente, porque parecerá contradictorio para algunos de los que me oyen, también ha hecho un papel positivo Venezuela en este proceso. Hay otras cosas que me dividen en la opinión, pero esta no, esta desde antes de la muerte de Chávez en adelante, yo creo que había un compromiso de que este tema se pudiera resolver. Por tanto, primera consideración que quiero hacer, hay un poco de desconcierto, de impaciencia, es decir, porque se han avanzado
en muchos capítulos que son muy importantes para el proceso. Aparece la noticia inmediata de que la Comisión de la Verdad es posible, pero no sé si es tan posible que se acepte saber la verdad y no se acepte una justicia transicional que acompañe a saber la verdad. Eso me parece una contradicción en sus términos. Claro que tiene que ser, la firma del acuerdo de paz es también un proceso de reconciliación. Y debo decir, se lo oía a uno de los presidentes colombianos en alguna ocasión, debo decir que Colombia, desde su independencia, quizás desde antes, pero desde su independencia, cada cierto tiempo se ha perdonado a sí misma. No es la primera vez que ocurre. Cada cierto tiempo han dicho, bueno, ya, paremos aquí. Y creo que esta oportunidad de perdonarse a sí misma, de reconciliarse, de reparar a las víctimas, digo, es una condición necesaria para esos componentes ideológicos de los que queréis hablar, que no es solo el componente ideológico luchar por la paz. Una vez que se firme el acuerdo de paz, hay que hacer un gran esfuerzo para que no se pierda la paz. Por tanto, por eso digo, la paz es una condición necesaria, no es una formalidad que se firma un acuerdo. Después hay que hacer un enorme esfuerzo, que son los contenidos de progreso y de desarrollo de Colombia. ¿Cómo se ve Colombia en esto desde fuera? Incluso con las dificultades que ha vivido. Hombre, es casi una banalidad decir a estas alturas que en la última década Colombia ha ganado en la credibilidad internacional muchísimos puntos. Un país mirado con mucho recelo por la mezcla de dos problemas que lo hacían visto desde fuera. Yo lo veía desde dentro y comprendía que había más fortaleza institucional de la que se pensaba, pero se veía como un país en un conflicto del que no salía y con una dinámica no previsible. Y claro, lo que no es previsible no es atractivo para fomentar el desarrollo a través de la inversión. Bueno, Colombia ha ganado un espacio extraordinario desde la mirada internacional, un espacio extraordinario de confianza, de credibilidad, de perspectiva de futuro. Por tanto, tiene los instrumentos en la mano. Ahora, a mí me gustaría que en un congreso ideológico o no, pero el ideológico es el que me parece más oportuno, de ese partido y del país, se discutieran no solo qué queda para ganar definitivamente un acuerdo de paz, sino qué queda para insertar a Colombia con ventaja en la economía global. Y con esa definición que en Europa tenemos en peligro. Europa creó un modelo que se llamaba economía social de mercado. Por tanto, cuando decía antes, tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como se puede. Bueno, yo lo definí una vez con Fernando Enrique Cardoso, gran amigo, y después me pidió que lo pudiera utilizar, y el presidente lo sabe, diciendo, oiga usted, yo no estoy obsesionado por cuál es la dimensión del Estado. El Estado tiene que cumplir su papel en la educación, tiene que cumplir su papel en la salud, tiene que cumplir su papel en la redistribución del ingreso para hacer una política social. Pero ¿qué tipo de Estado queremos? ¿Queremos un Estado fuerte? Sí, yo quiero un Estado fuerte. Pero un Estado fuerte, le decía Fernando Enrique, sería un Estado Ipanema, por eso se reía él tanto. Pues uno va por la playa de Ipanema y ve pues mucha gente haciendo ejercicio, es la pasión por el culto al cuerpo, ¿no? Y ve a gente que no tiene un gramo de grasa, pero que no se le ven los huesos. Ese es el Estado que quiero. Que no tenga ni un gramo de grasa, que es sobrante, pero que no sea tan débil que se le vean los huesos y no pueda defender los intereses generales que son imprescindibles para hacer políticas sociales y de inclusión. Por tanto, Fernando Enrique se hartaba de reír, dice, ¿puedo usar lo del Estado Ipanema? Digo, naturalmente. Bueno, imagínate, yo lo he descubierto aquí, cuando me presionan tanto por definir que el Estado grasiento es un lastre para la sociedad. El Estado débil, anémico, no sirve a los intereses generales. Por tanto, tenemos que tener un Estado sin grasa,
pero que no se le vean los huesos, que tenga la flexibilidad y la agilidad, la fortaleza suficiente para cumplir su función ante la sociedad. No voy a entrar en otros detalles, pero en esta aproximación sí. Por favor, presidente, para los interlocutores en La Habana, me gustaría que les llegara una voz amistosa y preocupada de que no queda mucho tiempo que perder, que los procesos que no se acaban crean demasiada inquietud. Yo veo la inquietud que crean en Colombia y es una inquietud frustrante de mucha gente vista desde dentro. Yo sé que esa inquietud se va a transformar, lo sé mejor que lo que se debate aquí, que yo cada vez que lo veo, sé que se va a transformar en un cambio fundamental de estado de ánimo cuando la gente vea que se ha firmado, que se acabó. Pero mientras tanto, va a ir creciendo la inquietud y ustedes van a sufrir. Ustedes que son los grandes promotores políticos de la firma de la paz, van a sufrir porque esa inquietud se tiene que reflejar en alguien y se va a reflejar en los protagonistas del proceso de paz. Muy importante. La paz se construye y la paz se hace. Eso es lo que yo más o menos estoy tratando de diferenciar. En La Habana estamos haciendo la paz, estamos negociando el fin del conflicto. Aquí, a través de todas estas políticas sociales, estamos construyendo la paz para que, si la hacemos en La Habana, si terminamos el conflicto, podamos continuar fortaleciendo esa paz, hacerla sostenible en el tiempo y consolidarla y que nos permita reconciliarnos. Ahora, el tiempo. Usted lo decía muy bien, Felipe, y yo lo vivo y lo sufro todos los días. Hagamos un poco de memoria. Cuando tomamos este paso, mucha gente me dijo, ojo, no hay ejemplo en el mundo de un mandatario que durante un proceso pueda ser popular. Es más, liderar un país en guerra es relativamente fácil, es lineal, lo viví yo. Es muy fácil echarle la culpa al enemigo y hacerse rodear, hacer un llamado a rodear al Estado en su guerra contra el enemigo. Liderar en un país en paz es muchísimo más complejo, porque está uno sometido a todo tipo de interpretaciones, de malas interpretaciones, de fuerzas contradictorias, y en lugar de liderar en una forma lineal, ese liderazgo tiene que ser transformador, tiene que convencer a la gente de cambiar de paradigma. Un país que ha vivido 50 años en guerra, es un país, y lo he vivido en las regiones, muchas veces cuando habla uno de la paz, hay gente que le tiene miedo a la paz porque se acostumbró a vivir en la guerra. Esa paz, ¿qué nos va a significar? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Eso qué quiere decir? Y el liderazgo ahí es muy complicado. Ahora, eso tiene unos ingredientes que lo hacen todavía más difícil. Cuando dimos el paso, lo dimos a conciencia de que iba a ser difícil y costoso políticamente. Pero eso tiene unos agravantes, que decidimos negociar en medio del conflicto, usando la teoría de Rabin, el primer ministro israelí, cuando dijo: yo voy a negociar la paz con Arafat como si no existiera terrorismo y voy a combatir el terrorismo como si no existiera mesa de negociación. Más o menos fue lo que nosotros pusimos en marcha desde un principio. Y me lo advirtieron, digo, eso a la larga le va a costar a usted políticamente, porque su credibilidad va a ser
cuestionada, porque la gente no va a entender en su forma simplista de ver la situación, que usted les hable de paz, pero que al lado de su casa o en su país esté la guerra. Es una contradicción y la gente al final se lo va a cobrar, y así ha sido. Con otro agravante, que estamos tratando de hacer la paz con una organización, las FARC, que no tiene ninguna credibilidad en el pueblo colombiano, ninguna popularidad en el pueblo. La gente no les cree. Todavía la mayoría del pueblo colombiano cree que las FARC nos está jugando doble, que lo que están haciendo allá en La Habana es engañarnos. ¿Por qué? Porque hemos tenido unas experiencias muy tristes en ese sentido, que nos han engañado. Entonces la gente se vuelve muy incrédula. Todo eso hace más difícil el proceso, más complejo. Yo estoy y sigo absolutamente convencido de que ese es el camino. Fijé unas líneas rojas desde un principio. Ninguna de esas líneas rojas se ha vulnerado en lo más mínimo. Todo lo que dije hace 3 años y medio que íbamos a hacer, lo hemos venido haciendo y vamos a seguir hasta el final con esas líneas rojas respetándose. Se lo hemos dicho a la guerrilla 1000 veces. Aquí no vamos a hacer la revolución por decreto. Aquí vamos a negociar unas condiciones para que ustedes puedan continuar su lucha política, pero sin armas. De eso se trata esta negociación. No vamos a ceder en nuestra política económica, no vamos a ceder en nuestra política social, no vamos a discutir el futuro de nuestras fuerzas militares. Nada de eso está sobre la mesa. Vamos a discutir unas condiciones que ya están establecidas, unos puntos para ponerle fin al conflicto. Entonces yo le tendría dos preguntas, Felipe. Una, usted ha sido un líder como pocos en el mundo. Sigue teniendo un liderazgo extraordinario. ¿Qué aconseja en esta situación de liderar en un proceso de paz? ¿Qué consejos me daría a mí en estas circunstancias de liderar un país en una situación o en un proceso tan complejo como es el hacer la paz? Porque yo lo he dicho muchas veces, hacer la guerra es lo más popular. Yo lo viví, todos los días saca uno trofeos, la gente lo aplaude y sigue uno. La paz todos los días es cómo interpreto esto para que este sector no se vaya a sentir vulnerado, pero explicarle que este otro sector no se vaya a sentir herido. Es un proceso muy complejo. Entonces, unos consejos en ese aspecto. Y lo otro, usted hablaba, presidente González, del país con un Estado, yo lo llamo buen gobierno, ni demasiado pesado ni demasiado débil, un Estado efectivo y eficiente. El buen gobierno tiene los principios de transparencia, efectividad, eficiencia y rendición de cuentas. Pero estamos hablando ya del posconflicto. El mundo hoy está viviendo unas transformaciones muy rápidas y se están generando unas necesidades a unas velocidades impresionantes, por ejemplo, en materia de alimentación. ¿Cuáles serían esos sectores que desde ya el país, como visión, deberíamos nosotros tener en cuenta para ir sembrando la semilla y poder aprovechar hacia dónde va el mundo y colocarnos a la vanguardia, colocarnos en una situación privilegiada para lucrarnos, en el buen sentido de la palabra, de habernos anticipado a ese fenómeno mundial que está sucediendo en este momento de transformación? ¿Qué serían esos sectores? Muy bien, gracias, presidente. Primero, sería una osadía que yo aconsejara al presidente Santos sobre el proceso. Yo honradamente creo que quien más sabe del conflicto de los líderes que he conocido
es el presidente Santos, entre otras cosas por algunas funciones previas al ejercicio de la presidencia. No digo quién más sabe en términos de logística militar solo, no. Me refiero a los problemas sociales, ocupación del territorio, dependencias entre grupos armados y población civil, etcétera, etcétera. Yo, en las largas conversaciones que hemos tenido, comprendo que es quien más sabe. Y no me atrevo, por tanto, a aconsejar. Estoy totalmente de acuerdo en que, hombre, cuando dice, no es más fácil hacer la guerra que la paz. No, es más simple. Es más simple. Y claro, las cosas simples aglutinan mucho más que las cosas complejas. Y en ese sentido da la impresión de que es más fácil. Pero lo más difícil para un gobernante en un conflicto abierto es asumir el coste en vidas humanas que supone. Miren, lo que ha ocurrido al comienzo de este conversatorio, incluso previamente, con el secuestro de esta chiquita de 11 años. Y claro, lo que decía el presidente, ¿cómo se puede explicar eso? Bueno, que haya una tensión nacional, que he notado inmediatamente. Por ese secuestro, yo que vengo a Colombia desde hace tropocientos años, claro, es significativo. Estamos todos doloridos, solidarios con la chiquilla y con la familia, deseando que no pase nada, que se recupere, etcétera. Pero yo he vivido eso en otras situaciones, pero se contaban por centenares, cuando no por millares, los secuestros. La mayoría de ellos no solo no eran titulares, sino que no pasaban por los circuitos ordinarios por los que debe pasar ese tipo de criminalidad, de denuncia, de actuación policial, etcétera. Por tanto, hay una cosa que yo tengo tendencia a que se me entienda. Para explicar qué le vamos a dar a cambio, esa cosa que preocupa tanto a la gente, se le va a entregar el poder. La propuesta es muy simple, la repetiré una vez más. Lo que ustedes obtienen renunciando a las botas es la posibilidad de pedir votos. Ahora, ¿cuántos votos le van a dar? Depende de los ciudadanos colombianos. Ni el presidente Santos, ni el partido de la U, ni nadie está en condiciones de regalar votos ni cuotas de poder. Eso en una democracia que funcione bien depende de cuántos ciudadanos estén dispuestos a votar la propuesta A, B o C. Por tanto, es muy fácil, dice, aquí o por las botas o por los votos. Si es por las botas, pues seguimos en una situación de guerra, y si es por votos, veamos qué credibilidad tienen ustedes a la hora de hacer propuestas y de recoger apoyo. Porque solo por esa vía podrán llevar adelante sus propuestas, como vosotros las propuestas vuestras. Claro, es tan sencillo de ver así, porque al final eso va a ser así. Si un gobierno renunciara a una cuota de poder representativo en una negociación, pues se revertiría en la siguiente votación de los ciudadanos. Es que no es posible esa transacción. La única transacción posible es que ustedes se incorporan a la vida política y renuncian a la lucha armada. Hablo en grandes parámetros. Por eso digo, ustedes renuncian a las botas y veremos a ver cuántos votos recogen. Yo creo que si fuera hoy, poquitos. Lo digo de verdad. Pero, quién sabe, eso es un punto de interrogación. Presidente, lo único que me atrevería a decir es que no sé si en algún momento pudiera ser bueno poner una fecha límite. Cuando digo no lo sé, no lo sé. O sea, trato de usar las palabras con el valor que tienen. Como ahora eso no se hace, pues quiero que entiendan exactamente lo que digo. No sé si no llegará un momento en que haya que decir, oiga, ¿por qué me angustia el límite? O sea, que se acabe la negociación, porque creo que el que la lleva la entiende para entendernos. Y después de firmar viene la parte compleja, aunque se está haciendo reparación previa de la aplicación de unos acuerdos.
Y mejor hacer la gestión durante un periodo en el que se ha medido todo que hacerla con un resultado, que será el que sea, yo soy un demócrata, aleatorio de un proceso electoral que puede reabrir la interpretación de lo que se acordó a la hora de la aplicación. ¿Se puede entender esto por parte de los interlocutores que están en la otra parte? Si no se entiende, en algún momento habrá que decir, oiga, eternamente no podemos estar aquí, entre otras cosas porque la diferencia del presidente Santos respecto de, alguna vez lo he dicho en público, respecto de los otros, es que el presidente Santos depende de los votos y su gobierno depende de los votos y tiene una fecha límite. Los que no dependen de los votos, pues se pueden, eso lo he vivido en todos los intentos de negociación del conflicto, se pueden permitir, pues no sé qué, de dilatar en el tiempo, porque nadie le va a cuestionar lo que hacen o lo que no hacen. Que esto, pero me parece muy importante que se tome conciencia de eso. Les diré, porque antes les citaba Bruselas. En Bruselas ya está preparado el mecanismo financiero para colaborar en la reinserción social de los desmovilizados. Esto no es fácil, ¿eh? Pues Bruselas es la representación simbólica, es otra cosa más y más amable, de una burocracia de 27 estados. Y por tanto, armonizar lo han hecho muy bien, ¿eh? Los interlocutores de Colombia, y los que hemos podido hemos ayudado. Pero bueno, crear el mecanismo ya es muy importante. Entonces, en la definición del Estado y en las prioridades, sí, es verdad que ahí hay una gran dificultad. Yo tiendo a pensar que vivimos una crisis de gobernanza de la democracia representativa seria. Y en esa crisis de gobernanza hay muchos factores, entre otras cosas que no sabemos cómo interpretar el impacto en términos comunicacionales de las redes sociales. Esto es muy difícil de interpretar. Las redes sociales a veces hacen propuestas muy, muy interesantes y a veces juegan fundamentalmente con emociones. Y hay un fenómeno que he hablado a veces con el presidente Santos, algo que aparece en una red social como algo menor o inexistente, a los 20 días, al mes o al mes y medio, son grandes titulares en los grandes medios de comunicación tradicionales, la televisión, la radio, la prensa, etcétera. Y hace un mes que apareció, nadie prestó atención. Pero hay más problemas para la democracia representativa y para la crisis de gobernanza, que no es de un país. En España lo vemos y lo vemos en cualquier país, lo vemos en Estados Unidos, donde el avance de la vetocracia crea muchas dificultades. Pero más allá de eso, yo creo que hay tres variables estratégicas que todos tenemos que cuidar y en las que Colombia tiene posibilidades para definir su futuro y para progresar económica y socialmente, tiene bendiciones especiales. Yo creo que el mundo, hay muchos más problemas, pero los desafíos son agroalimentación. Si ustedes piensan que para China, para darle de comer a sus ciudadanos, solo tiene capacidad propia para satisfacer la necesidad de comida del 40% de la población, es decir, que el 60% restante tiene que venir de otra parte. Pero va a pasar lo mismo con la India, va a pasar lo mismo, estoy hablando de la mitad de la humanidad. Por tanto, la agroalimentación tratada como debe tratarse, con las tecnologías del siglo XXI, con la eficiencia del siglo XXI. No estoy hablando de una visión que puede ser complementaria, absolutamente tradicional. Entonces, agroalimentación es una de las variables estratégicas. La otra variable estratégica es la energía. Ahora estamos en una relativa crisis de las no renovables, con una bajada de precios que no se explica fácilmente por los fundamentales de la economía, pero la energía, tanto la no renovable como la renovable, es la otra variable estratégica que va a crear tensiones. Si me fijo en estos dos parámetros, los dos primeros, después voy al que más me importa, pues Colombia tiene todas las bendiciones posibles, tanto en el tema agroalimentario
como en el tema energético. No digo solo de los descubrimientos de no renovables, sino de potencialidad en energías limpias y renovables, que es casi infinito. Y no separo una cosa de otra, ya que hablamos de un congreso ideológico. Y la tercera tiene que ver con algo que opera transversalmente. O sea, que sirve para todo, pero que también se puede identificar con un sector de actividad. La tercera es capital humano, es educación, 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 educación. Y esa educación, esa formación profesional, ese estímulo para la innovación, tiene un motor extraordinario, que son las nuevas tecnologías de la información, la capacidad de difusión de esa formación de capital humano, que no es solo capital humano para un sector de actividad que sea las tecnologías de la información, es capital humano para saber cuánta ingeniería de alta calidad necesitamos para que la agroalimentación sea fuertemente competitiva, añada mucho valor y desarrolle al país. O la propia relación industrial con la energía. ¿Cuántos ingenieros necesitamos para una explotación racional de los recursos y para recursos nuevos en energía renovable? Y finalmente, ¿cuánto ingeniería de software? ¿Cuánto talento? Bueno, pues Colombia tiene una juventud, un capital humano extraordinario y necesita crear un espacio cultural como país que sea acogedor, amable para la gente que tiene capacidad innovadora y que está dispuesta a apostar por la innovación. Yo me he encontrado con jóvenes con un talento en Colombia que da un poco de miedo. Ahora, para financiarse en serio, cuando tienen una idea, tienen mucha dificultad para financiarse aquí, ¿eh? Más bien son atractivos en el Silicon Valley, en ese ambiente, en esa cultura de capital riesgo que han hecho también los americanos. Pero no se equivoquen, no estoy diciendo formación de capital humano para ese sector de actividad, estoy diciendo educación para mejorar en todos los sectores estratégicos. Entonces el país tiene que planear cuántas necesidades tiene, desde títulos superiores de alta capacidad hasta formación profesional media, para asumir esos retos de integración de Colombia en la economía global. Fíjense, hablamos de la paz y de la potencialidad de Colombia, ¿y qué es lo que pienso desde hace mucho tiempo? La desaparición del conflicto, la ausencia de guerra, es un multiplicador de posibilidades para lo que estoy diciendo. Pero las posibilidades no se van a dar solas. Si no se tienen claras, aquí, por ejemplo, la interpretación del acuerdo sobre la tierra, pues podría llevar a una interpretación, un acuerdo sobre la tierra con características del siglo XIX. Y entonces no sería eficiente para crear riqueza en el país, oportunidades de empleo y desarrollo, trabajo digno, que no podemos seguir compitiendo, como estamos viendo en todos sitios, sobre la base de deprimir los salarios, que es lo que está pasando en España. ¿Y hasta cuándo vamos a llegar en la devaluación salarial? Porque nunca vamos a llegar a los salarios de China. A lo mejor dentro de 100 años nos encontramos en el camino. Por tanto, hay que plantearse esos desafíos que son, lo hablamos muchas veces nosotros, son desafíos estratégicos. Ahora, yo tengo un vínculo especial afectivo con Colombia, se nota en todo, pero olvídense de eso. Objetivamente, este país tiene una potencialidad para ser un país de referencia en las tres cosas que estoy diciendo, extraordinario. ¿Y de qué depende? Dependen de ustedes. Dice, lo de la eficiencia de los gobiernos forma parte de la crisis, con esas palabras termino, de la crisis de gobernanza de la democracia representativa. Veramos, los gobiernos tienen que ser previsibles y eficientes. Previsibles tanto durante el periodo en que gobiernan como entre distintos periodos. Si no hay previsibilidad en el proceso de toma de decisiones, las inversiones que se hagan, no digo la inversión extranjera, la interna o la externa, tenderán a ser depredadoras para aprovechar al máximo el tiempo que pueda durar esa previsibilidad. No vaya a ser que me cambien las reglas de juego en 4 años. Por tanto, cuanto antes recupere, mejor.
Si el país se convierte en previsible a medio y largo plazo, las inversiones no tienen que correr, pueden venir para quedarse o pueden hacerse para quedarse durante 20 o 30 años y tienen que ser eficientes. Y en eso llamo la atención porque es tremendo, presidente, tremendo. Entre el momento en que se toma una decisión y el momento en que se ejecuta, a veces los plazos son exasperantes. Y eso quita, como es natural, respuesta a la necesidad de desarrollo de un país. Yo eso lo he discutido muchas veces con todos los amigos, desde el Dilma Rousseff, que le puse el ejemplo del tren de alta velocidad. Esto es significativo lo que quiero decir. Sao Paulo Río. Ella tenía el proyecto aprobado en su primera presidencia, está empezando la segunda, lleva 4 meses en la segunda. Por tanto, tenía, cuando empezó la primera presidencia, el proyecto aprobado, han pasado 5 años y ha empezado la segunda presidencia. Yo hice esa misma experiencia con la misma distancia Madrid-Sevilla y muchos de ustedes empezamos por ahí, lo conocen. La misma distancia, pero con 10 veces menos población, o sea, es mucho más eficiente Sao Paulo-Río. Bueno, pues acabó la primera presidencia y todavía no se licitó el proyecto. Y ha empezado la segunda presidencia. Nosotros lo licitamos, lo preparamos y lo licitamos en 1988. Y el presidente, en su condición de representante de Colombia, aunque entonces era ministro visitó la exposición en el 92 y en abril del 92, 4 años después, la gente empezó a usar ese tren, que lleva por tanto 23 años usándose. Y hasta hoy la compañía le devuelve a uno el importe del billete si el tren se retrasa 5 minutos. Y se ha retrasado 3 veces 5 minutos. Por tanto, hablo de eficiencia de verdad, previsibilidad y eficiencia en el proceso de toma de decisiones. Eso es lo que desarrolla un país. Y pido excusas, presidente. No, está muy bien. Exactamente en esos términos, yo le digo a los inversionistas extranjeros cuando nos vienen a visitar y van a contarme de sus inversiones, yo les digo que queremos ser un país aburrido. Y me dicen, ¿por qué aburrido? Entonces hago más o menos la siguiente analogía. Es una persona, si yo pregunto, doctor Néstor Humberto Martínez, este señor, ¿qué tal es? No es predecible, uno sabe exactamente qué va a hacer. Uy, qué persona tan aburrida. Pues los estados tienen que ser previsibles, los inversionistas tienen que mirar hacia el largo plazo. Entonces, eso es muy importante, la continuidad. Esos 3 elementos del futuro del mundo y el futuro de Colombia, dentro de ese futuro, para mí es música celestial. La parte agroindustrial, el tema del desarrollo rural, precisamente es el único punto que nosotros incluimos como punto de política pública en los acuerdos de La Habana. Ya hay acuerdos con la guerrilla sobre ese punto y las señales, qué bueno que lo haya mencionado el presidente González, las señales deben ser solamente positivas. Si uno se lee el acuerdo, ahí lo que hay es la intención de desarrollar el campo con más productividad. Aquí no se va a expropiar a nadie, se va a estimular las asociaciones entre campesinos y empresarios. Hay una ley que está cursando en el Congreso, ya la aprobó doctor Borina, ahí ustedes la aprobaron ahorita hace unos 3 días, va a llegar a la Cámara de Representantes, a la plenaria de la Cámara antes, espero que la aprueben antes de terminar esta legislatura y va a llegar, doctora, nuestra senadora Maritza, que está en la Comisión Quinta, va a llegar a su comisión, muy importante esa ley, porque eso es lo que va a dar unas señales muy claras sobre el tipo de asociación para poder aprovechar esa oportunidad inmensa. Y Colombia la tiene porque somos uno de los 7 países que la FAO ha identificado como países con verdadero potencial para aumentar la producción de alimentos. El segundo punto, el punto de la energía. Nosotros tenemos unas condiciones óptimas.
Tenemos la matriz perfecta, 70% de nuestra energía es energía hidráulica. Tenemos que seguir alimentando la inversión en una matriz que sea sostenible, que sea limpia, inclusive ya estamos pensando en exportar, ya estamos exportando inclusive energía, y eso para nosotros, cuidar eso y fortalecer ese sector también es fundamental. Y el tema de la educación y la tecnología también es algo que nosotros estamos sembrando las semillas, ya conectamos algo que este partido también ha apoyado en forma clara y contundente, la conectividad del país. En el primer gobierno logramos conectar todos los municipios del país con fibra óptica a banda ancha. Ayer hablaba precisamente con un compatriota suyo, presidente mundial de Telefónica, cómo el segundo paso tiene que ser la conexión de las cabeceras municipales a los usuarios. Eso ya no es por cuenta nuestra, debe ser por cuenta de los inversionistas privados, pero lo más importante, y ahí viene la parte de la educación, es las aplicaciones. ¿Cómo vamos a utilizar esa infraestructura? Esta maravillosa infraestructura que estamos construyendo en Colombia, y va a haber, presidente, en los próximos 4 años una Colombia en construcción, con carreteras y viaductos y túneles como los que usted construyó allá en España como ejemplo, lo estamos haciendo aquí en Colombia. Pero entonces, ¿para qué utilizamos esa infraestructura? Lo mismo la tecnología. Y ahí es un gran reto para incentivar la graduación de más ingenieros de sistemas. Tenemos un déficit enorme en ese tipo de carreras, tecnólogos en materia de computadores, de elaboración de programas de computador. Ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque coincido plenamente que ahí va a ser parte fundamental del futuro. Creo que se nos está acabando el tiempo, me han hecho unas señas de que esto tiene que continuar. Yo quería simplemente finalizar, usted viaja el domingo para Venezuela. Ayer el presidente Maduro dio unas declaraciones diciendo que Colombia le estaba exportando miseria a Venezuela. Yo le diría con mucho respeto al presidente Maduro que eso era en el pasado, que hoy es tal vez a la inversa, y que nuestro sistema económico está produciendo es todo lo contrario, prosperidad. Estamos sacando más pobres que nunca de su situación de pobreza extrema. Y que lo que nosotros queremos es el bienestar de los venezolanos, y en eso puede contar con nuestra ayuda. Ojalá usted sea allá bien recibido. Felipe González es una persona que ha hecho unas labores y unos trabajos en el mundo entero por su buena voluntad. Si a mí me dicen, describa a Felipe González con 2 palabras, es una persona permanentemente de buena voluntad, y va en esa condición a Venezuela, y ojalá lo escuchen, porque lo que usted quiere con Venezuela es simplemente que haya diálogo, la posibilidad de reconciliación dentro de un ámbito de paz, de respeto por los derechos de los ciudadanos, que es lo que nosotros aquí en Colombia y todos los países que nos interesa y queremos a Venezuela, es lo que añoramos que se logre. De manera que espero que su viaje sea exitoso, tenga la seguridad de que aquí lo estaremos respaldando, y que eso es lo que queremos para Venezuela. Muchas gracias por haber venido a Colombia, a su patria. Creo que lo que nos ha compartido ha sido de extraordinaria importancia. Este partido, que es un partido joven, lo que necesita son buenas ideas para ir incorporándolas en su ideario, buenos cuadros. Uno de los problemas de un partido joven, muchas veces me reclaman, pero ¿por qué no pone a fulano tal o a sutano en tal posición? Pero necesitamos reclutar
cuadros nuevos, un partido nuevo tiene ese problema, entonces tenemos que traernos de otros partidos. Hemos sido bastante efectivos y seguiremos haciendo esa labor. Creo que esa es una labor importantísima para cualquier partido, pero tenga la seguridad de que sabemos como país para dónde vamos. Tengo muy claro ese puerto de destino a donde quiero llevar a mi país, ese país en paz, con más equidad y mejor educación. Muchas gracias.